Misión vamos a continuar con la primera de las mesas redondas de hoy, que se llama Cómo conducir el cambio cultural en el camino a ser data driven, y en la que va a actuar como moderador Gonzalo Bueno, que es el Senior Manager. Bienvenido, Gonzalo, de Experi Solutions. Bien hallado, muchas gracias. Segundo año con nosotros. Espero que a pesar de estos problemas haya un tercer año y sea con público, ¿no? Seguro que sí. Pues Vamos a ser optimistas. te dejo que presentes a los speakers. Gracias. Me voy a sentar para mantener las Muy medidas de bien. seguridad. ¿De acuerdo? Nada. Bueno, pues voy a ir presentando a los ponentes de hoy. La primera persona que voy a presentar es a Antonio Font, que es director de Business Intelligence de Cajamar. Buenos días, gracias. Antonio, adelante. Luego voy a presentar a Jorge Herrero, director del sur de Europa de innovación de eBay. Hola a todos, muy buenas. Jorge. Voy a presentar también a David Rey, CDO de Idealista. Buenos días. ¿Qué tal, David? Y por último, Ana Belén Perdigones, directora académica del Máster de Marketing Science de SIC, aparte de otras cosas de deporte que también nos contarás luego. Hola, muy buenas. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de data driving, ¿no? Que es un poco interesante. Según según mi manera de entender, el data driving es un poco las compañías que tienen el dato o utilizan el dato como metodología para su estrategia, ¿no? Para diseñar su estrategia, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso, cada vez va tomando más importancia porque el volumen de datos que está surgiendo en el mundo es increíble, ¿no? Hay un dato que me llamó mucha atención, que es que hace 15 años el número de zettabytes que había en el mundo era 0,1. Por 0,1 zettabytes, que es mucho, pero pequeño, ¿no? Sin embargo, en el 2020 vamos a llegar a 40 zettabytes. Y se supone que en el 2025 llegaremos a 175. Esto supone que el crecimiento es exponencial de los datos disponibles para todo el mundo y para las empresas, y además que los datos son de los últimos 15 años, con lo cual hay que analizarlos mucho y meterse, ¿no? Esto junto a la nueva economía, no solo por el coronavirus, sino ya por todo Internet, donde nuestros clientes, nuestros proveedores, pues están siempre online, están en movilidad, tienen acceso global, no solo quieren ser meros compradores, sino quieren tener empowerment, etcétera, hace que la mayoría de las compañías tengan que ponerse directamente a trabajar con datos para poder solventar todos estos nuevos retos que marca la nueva economía. ¿De acuerdo? Voy a empezar con una pregunta general. ¿De acuerdo? Empezamos por ti, Antonio, y vais contestando todos. Y es un poco, ¿cómo definiríais las claves, ¿no? Las claves para la adopción de la toma de decisiones basada en los datos, ¿no? Y en cada una de vuestras organizaciones. Y luego, si queréis, cuando acabéis de hablar los cuatro sobre las claves de cada uno, comentar si queremos diferencias y similitudes que vemos entre uno y otro. ¿De acuerdo? Tenemos aquí diferentes sectores muy variados, tradicionales, absolutamente tecnológicos. Vamos a ver un poco, ¿vale? Antonio, adelante. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Pues a ver, en nuestra organización, nosotros somos el Grupo Cooperativo Cajamar, somos una organización tradicional, como comentabas antes, luego también pues, de cara a compararnos con el resto de ponentes. Somos una organización, como digo, tradicional, cooperativa de crédito, somos aproximadamente unos 5.000 empleados y tenemos 900 sucursales. Digo esto por hacer mucho hincapié en que tenemos aproximadamente un 80-90% de la plantilla que trabaja directamente en punto de venta en sucursal. Y esto nos condiciona mucho, evidentemente para bien y luego para no tan bien. El kit de la cuestión, cuando hablamos de intentar orientar la organización al dato, evidentemente pues podemos hablar de gobierno del dato, podemos hablar de integración, podemos hablar de diseño de procesos, de aprovisionamiento, de administración de sistemas, pero para mí el kit de la cuestión en nuestra organización, en una organización de nuestras características, es la concienciación, un poco la famosa evangelización, ¿no? del uso del dato. Y lo digo principalmente porque al final en toda la cadena para nosotros es clave tanto el aprovisionamiento del dato, a la hora de captar el dato, gran parte de los datos que nosotros captamos son captados directamente en punto de venta y son captados de forma manual. Entonces, evidentemente esto condiciona mucho el hecho de que la plantilla, los compañeros que trabajan directamente en punto de venta en sucursal, estén concienciados con que captar correctamente el email de un cliente, captar correctamente su dirección, captar correctamente su edad, es algo que evidentemente luego condiciona mucho todo el trabajo que podemos hacer desde bueno, pues en nuestro caso, el departamento de analítica comercial dentro de negocio. Y lo mismo al revés, es decir, en el último eslabón de la cadena, en el centro evidentemente pues están todos estos temas que quizás son más tecnológicos, pero al final el último eslabón no deja de ser
si hablamos de la red, que la red se crea lo que le estás ofreciendo. Entonces, si tú le estás ofreciendo un modelo, si tú le estás ofreciendo un producto concreto para un cliente concreto, si tú le estás ofreciendo un cliente caracterizado para que el gestor lo gestione, valga la redundancia en punto de venta, se lo tiene que creer. Y se lo tiene que creer, ¿por qué? Se lo tiene que creer porque tenemos que demostrar que el trabajo que estamos ofreciendo es de valor, y no puede ser de valor si el primer eslabón no ha sido correcto, si no hemos captado correctamente la edad, si no hemos captado correctamente los intereses, si no hemos sido capaces de hacer una radiografía correcta del cliente. Es imposible que vayamos a poder captar bien sus intereses y a poder ofrecer lo que realmente le resulta interesante al cliente en el último eslabón. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Gonzalo, y disculpa que me he enrollado un poco, para mí sería la concienciación por parte de todos los eslabones de la organización, y no solamente en un momento dado que aparece que es un tema que bien desde tecnología o bien desde servicios centrales, pues cogemos la bandera y nos arropamos con ella diciendo que tenemos que ser una organización orientada al dato. Toda la organización tiene que estar orientada al dato si queremos que realmente funcione. Gracias, Antonio. Jorge. Hola a todos. A ver, pues yo represento a eBay, ¿no? Y eBay, pues somos un comercio electrónico y somos un nativo absolutamente digital, y desde el principio, justamente, casualmente, este mes acabamos de celebrar nuestro 25 aniversario, ¿no? Nacimos hace 25 años en Estados Unidos, una pequeña plataforma de compraventa, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que al final nosotros ya a lo largo de estos 25 años, ahora mismo, pues desde el primer comprador en aquel momento, tenemos ahora mismo más de 180 millones de compradores, ¿no? Y cientos de miles de vendedores. Pues, ¿qué ocurre? Nosotros ya no manejamos Big Data, ¿no? Manejamos Huge Data. Relacionándolo con los zettabytes, ya manejamos de centenas de petabytes nosotros de la base de datos de tantos años, acumulando transacciones de usuarios, temas, todo tipo de datos que estamos utilizando para manejarlo, ¿no? Entonces, al final, nuestro problema, al final, no es de cultura. Hemos nacido con la cultura del dato desde el principio. Siempre hemos sido una cultura data-driven. Nuestro problema ha sido más de governance, ¿no? Es decir, cómo poder acceder a ese dato, ordenarlo y ponerlo a disposición de forma eficiente de aquel que lo pueda necesitar. Entonces, hemos tenido que somos unos muy fuertes en tema de arquitectura y estructura de datos, trabajando con varias soluciones, y hemos hecho varias reorganizaciones de la infraestructura de los datos, optimizándolo continuamente, ¿no? Y finalmente, el paso más importante que hemos dado, y ha sido pues hace 5 años aproximadamente, ha sido a nivel de data governance, es para que este dato sea útil, tenemos que ponérselo a disposición de todos los usuarios dentro de la empresa y de nuestros consumidores, si son los vendedores y los consumidores, de una forma que sea eficiente, ¿no? Por poner un ejemplo muy inmediato, al final es dentro de la empresa, pues al principio, yo recuerdo hace 10 años, el que quería acceder al dato había unos paneles muy sencillos, y el que quería un dato un poco más específico pero útil tenía que hacer queries, ¿no? Sin embargo, pues para que esto sea necesario, pues para un agente de marketing, para un agente de ventas, tienes que darle el dato muy sencillito. Pues esta transformación que hicimos hace unos 5 años nos permitió tener en tiempo real un panel disponible para todos los empleados y con una governance donde libertad absoluta es la responsabilidad, pero el dato siempre está disponible para que lo puedas consultar y tomar las decisiones de negocio que sean más adecuadas en función de tu rol, ¿no? Entonces, eso ha sido un cambio realmente drástico, ¿no? A nivel de poder utilizar los datos, y es la cultura, ¿no? No solo la cultura de ser data-driven, sino ser la cultura de el data-driven, pero el dato accesible para que se pueda utilizar, ¿no? Y igual que los empleados, pues dices, darle la solución, qué datos sabemos de los vendedores y qué sabemos de los artículos que se venden en nuestra plataforma, qué es más interesante para ti para poder vender más, o para el comprador, qué es más interesante para ti para poder encontrar el producto que estás buscando y que sea más eficiente, ¿no? Y aplicado a múltiples departamentos, ¿no? También de la corporación. Muchas gracias, Jorge. David, cuéntanos, Idealista, ¿cómo lo veis, por favor? Pues supongo que todo el mundo conoce Idealista. Idealista es un portal de anuncios clasificados de inmobiliaria que está presente en España, Portugal e Italia. En España tenemos una posición de liderazgo desde hace bastante tiempo, y básicamente es un poco lo que conoce la gente. Lo que quizá no conoce tanto la gente es que también tenemos una unidad de venta de datos, y también tenemos una unidad de software para profesionales. Al final, lo que hemos visto en los últimos años es que una compañía data-driven no es simplemente una compañía que tiene un departamento de BI y explota este dato desde el punto de vista financiero, estratégico, etcétera, sino que el dato es un elemento transformador de la organización.
Y para nosotros el dato es un elemento que nos permite mejorar la experiencia del usuario. Y os pongo varios casos. Uno, por ejemplo, es, tenemos a nuestros usuarios haciendo una búsqueda, le podemos orientar hacia lo que está buscando realmente. Tenemos, por ejemplo, una unidad de monetización de datos y venta de datos a terceros en el que fondos, inmobiliarias, nos consultan cuál es la situación del mercado y cuál es la situación que se prevé en el futuro. También en cuanto a agencias, estamos ayudándoles a gestionar mejor su portfolio. Básicamente lo que hacemos es generar esa confianza en el usuario de datos y lo hemos hablado. Al final el governance es muy importante. Si no somos capaces de distribuir el dato y ayudamos, traducimos desde el idioma del dato, desde el idioma analítico a la necesidad de negocio, a la necesidad de ese cliente final, una organización dirigida por los datos está un poco falta de una parte. O sea, por eso digo que para mí la clave es un elemento de generar confianza, disponibilidad de datos y un cambio cultural. Pero claro, este cambio cultural no se va a producir, o lo que hemos visto no se ha producido, hasta que no somos capaces de convencer de que ese dato es capaz de transformar la organización y nuestro negocio. Gracias, David. Ana Belén, por favor, cuéntanos en el mundo ambiente de la enseñanza, como SIC, los grandes claves para vosotros que tienen que hacer las compañías para el Data Driving. Bueno, ESIC es una business school y universidad que está enfocada en lo que es economía digital y marketing, están especializadas en estas áreas. Y un poco justamente por la naturaleza que tenemos y también por el perfil de nuestro profesorado, que también tiene un perfil muy practitioner, ¿no? Lo que llamamos practitioner. Tenemos contacto con gran diversidad de sectores y bueno, conocemos cómo van funcionando, cómo van evolucionando. Y una de las, digamos, big ideas, ¿no? Alrededor de esta transformación es alrededor de la necesidad que hay hoy en día de tener profesionales con dos cabezas, en el sentido de con una cabeza que tenga una especialización con un perfil muy dado en lo que es justamente este manejo del dato, de data, y después la segunda cabeza que tenga un enfoque muy a negocio. ¿Por qué? Porque al final la data tiene que ayudar al negocio y el negocio debe ser ayudado por data. Entonces, si los profesionales no tenemos esta doble visión, se puede generar un gap en el desarrollo de las estrategias organizacionales. Entonces, a día de hoy, la mayor necesidad es justamente desarrollar esa doble cabeza, ¿no? En este profesional. Perfecto, muchas gracias. He visto varias similitudes, ¿no? Todo el mundo tiene muy claro que el dato es importante, hay que dejar que los datos lleguen a toda la gente en tiempo y forma para su desarrollo y la importancia que están otras compañías al dato, ¿no? Y también he visto que tenemos algunas diferencias, ¿no? Compañías que ya han nacido tecnológicamente digitales o compañías mucho más tradicionales que están luchando y por eso la formación, pues, que no solamente tiene que pensar en su compañía, sino en sus alumnos, en cómo hacerles pensar ya en orientación al dato. Con lo cual ahí tenéis un doble reto que, como bien has dicho, es importante. ¿De acuerdo? Ahora me gustaría hacer una pregunta individual a cada uno, un poco más para conocer un poco más en detalle vuestros proyectos. ¿De acuerdo? Antonio, las entidades financieras, lógicamente, son entidades tradicionales, con muchos sistemas incluso legacy complicados de extraer datos o de transformar o mezclar con otros, pero también es verdad que en los últimos años estáis dando mucha importancia al conocimiento, al dato, para intentar dar mejores productos a vuestros clientes y mejores servicios. ¿Cuáles son estos retos y cómo utilizáis los datos o cuáles son las estrategias de datos para dar mejores servicios a vuestros clientes tradicionales de toda la vida? Es una pregunta difícil de responder. Lo sé, pero perdóname. Por enmarcar un poco mi labor dentro del Grupo Cajamar, yo soy responsable del área de analítica de negocio. Analítica de negocio entendido no tanto por la parte de reporting, seguimiento, sino por la parte de acciones comerciales, en cuanto a la identificación de oportunidades comerciales, modelado de oportunidades comerciales, segmentación de clientela de valor. Entonces, dentro de este margen y en este ámbito de acción, nosotros en los últimos años, claro, ahora hablamos mucho de modelos de inteligencia artificial, hace 5 años hablábamos de modelos Big Data, a principios del 2000 hablábamos de modelos de Machine Learning. O sea, en definitiva, nosotros venimos haciendo lo mismo. Han ido cambiando las herramientas, han ido cambiando la información que tenemos a nuestra disposición, sobre todo también porque la interacción del cliente con las organizaciones ha ido cambiando y ha ido generando una serie de información que no existía.
y la interacción online cada vez es más fuerte, no solamente evidentemente a través de web y banca electrónica, sino a través de redes sociales, luego tenemos canales más tradicionales, banca telefónica, por supuesto, como comentaba antes, la red de oficinas, de sucursales, la red física. Entonces, es verdad que hemos cambiado nuestra forma de trabajar, sobre todo porque nos encontramos con nuevas herramientas tecnológicas y por el cambio del dato. O sea, yo sí quiero subrayar el cambio de paradigma en cuanto a la disponibilidad de dato. Porque al final los algoritmos predictivos que subyacen son muy parecidos. O sea, no han cambiado prácticamente en las últimas décadas. Sí tenemos más capacidad de cómputo, pero para mí el valor diferencial está en el dato. Nosotros dentro de mi área, pues lo que comentaba antes, trabajamos mucho con segmentación de cliente, segmentación, caracterización de cliente, trabajamos mucho con análisis predictivo, NBAs, Next Best Action, cuál es el siguiente paso que hacer con cada uno de los clientes. Luego también heredamos mucho del mundo online, el market basket analysis, o sea, cuál es un poco la composición de la cartera. Luego el valor del cliente, cómo va evolucionando a lo largo de la vida del cliente, no solamente de su edad, sino de la relación que tiene con la entidad. No es lo mismo un cliente de 18 años que lleva un año trabajando con nosotros a un cliente que igual tiene 25 años, pero lleva pues 10 años trabajando con nosotros. Ahí entran muchas variables en juego. Para mí, en realidad, lo que más ha cambiado, reduciéndolo muy mucho, serían dos cosas. Las tendencias que, bajo mi punto de vista, están marcando nuestro cambio de paradigma dentro del área. Por un lado, como comentaba antes, la generación de información. Es decir, el cliente es multicanal, nos está exigiendo omnicanalidad, que le demos respuesta bidireccional en cada uno de esos canales. Para el cliente es totalmente transparente que se haya dirigido a nosotros a través de una sucursal o a través de WhatsApp o haciendo un post en una red social. Para nuestro cliente y para el no cliente, nosotros somos el Grupo Cooperativo Cajamar y nos pide y nos exige una respuesta multicanal. Esto conlleva el hecho de que tengamos que ser capaces de trabajar con toda la información de los diferentes canales, y ahí es donde vienen los retos de integración, donde vienen los retos de gobierno, donde vienen los retos de analítica, de poder ver una foto 360 del cliente. Ese sería el primer punto, es decir, nos estamos encontrando con que la forma de relacionarse el cliente con nosotros cambia, y al cambiar nos exige estar, y cuando digo estar no es tener un canal abierto, sino ser capaces de monitorizar ese canal y de sacarle provecho a ese canal, como digo, ya no solamente a través de la red de sucursales, sino y no solamente a través de la banca electrónica, de la banca telefónica, sino a través de cualquier canal. Ese primer punto. Y luego, segundo punto que nos está haciendo cambiar muchísimo también en los últimos años es el cambio, y ya no solamente del sector, sino creo que es social, a nivel comercial, de la persuasión a la idoneidad. Es decir, ya cada vez más yo creo que las organizaciones nos damos cuenta que la persuasión existe y el cliente se siente cómodo con la persuasión hasta un punto. O sea, ya no queremos, por lo general, tener llamadas telefónicas de una organización en un momento que no es oportuno, con una oferta que no es oportuna. Ese puerta fría el cliente cada vez lo siente como algo menos llevadero. Entonces, pasamos de la persuasión comercial más fuerte, que es la persuasión clásica, ¿no? De, oye, tengo un producto muy bueno para ti, cómpramelo, a buscar la idoneidad. ¿Y qué buscamos con la idoneidad desde nuestra organización y bajo un punto de vista comercial? Pues buscamos intentar ofrecer el producto que realmente es significativo para el cliente por el canal que realmente es útil y cómodo para el cliente en el momento que realmente le es cómodo al cliente. Y pasar de esa persuasión, que digamos es la fuerza de venta pues más tradicional, de cómprame esto, porque yo te digo que, a ese darle la vuelta a la tortilla, porque el cliente ya viene muy informado, el cliente muchas veces ya sabe lo que quiere, y es cuestión de maximizar la experiencia del cliente, acercarte por el canal que quiere, intentar adaptar las condiciones a lo que el cliente realmente quiere y acertar con el momento y la forma, ¿no? Completamente de acuerdo, Antonio. Además, es que la banca ha pasado de vender productos estándares a customizar los productos para cada uno de sus clientes, y cuando nos llegan a los usuarios, que todos
por bien y por mal, somos clientes de alguna entidad financiera, nos están llegando ofertas muy ad hoc a nuestras circunstancias personales de cada persona, ¿no? Es decir, incluso diferentes entre tu mujer y yo, ¿no? Porque para una mujer una cosa, para un hombre otra, para financiar no sé qué, y esto es importante, ¿no? Lo cual también es muy peligroso, es decir, porque al final volvemos a lo que comentaba antes. Nos dejamos guiar cada vez más por el dato y debemos velar muy mucho porque ese dato evidentemente sea válido y esté correctamente aprovisionado, porque si no, pues podemos encontrarnos con lo que tú comentas, oye, ofertas distintas para una misma unidad familiar porque no tienes correctamente registrada la unidad familiar o puedes generar mucho ruido. Un área, ya acabo contigo, Antonio, un área también me gustó mucho fue, yo creo que es buena, es el área de créditos, ¿no? Estáis consiguiendo agilizar mucho el estudio de créditos porque tenéis mucha información de muchas otras fuentes y estáis haciendo que el riesgo crediticio sea más bajo y dar créditos mucho más rápido y ágiles, que también los usuarios lo valoramos. Creo que es un área importante. Jorge, contigo tenemos una empresa que nació digital, es digital y bueno, pues seguirá digital, ¿no? Entonces, quería saber este hecho, ¿en qué os ha dado ventaja competitiva comparado con otras compañías a la hora de adaptar una política de data driving, ¿no? Una cultura de data driving? Sí, efectivamente, mencionaba brevemente antes, al final eso puede ser una ventaja, ¿no? Porque dentro de nuestra cultura siempre ha estado el dato, pero efectivamente también es un reto muy importante, ¿no? Es el manejo de este dato. Como decías también anteriormente, el para qué dato es el realmente relevante, porque dentro de la cantidad de datos que manejamos hay el más relevante y el menos relevante, y cuál hacer realmente uso de qué dato para que sea realmente tomar las decisiones de negocio o las decisiones de usuario, etcétera, lo que sea necesario, ¿no? Entonces, al final hay que poner mucho este orden y, sobre todo, hace pensarse mucho el propósito de una empresa mismamente. Es decir, lleva hasta el nivel muy superior de la empresa, es decir, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de una empresa? Entonces, en el caso de eBay, al final es una empresa que conecta compradores con vendedores. Entonces, a nivel de un vendedor, hay que darle la mejor herramienta posible para que pueda vender y sacar mayor beneficio económico posible. Y a nivel de un comprador, hay que darle el artículo más idóneo para él, en las mejores condiciones posibles y en el mejor precio posible. Y todo eso tiene que suceder en tiempo real. Al final se traduce en la mejor experiencia de usuario para todos nuestros usuarios. Entonces, teniendo eso muy claro, hay que analizar cuáles son las métricas que te ayudan a tomar esas decisiones de negocio. Y luego, a nivel de producto, a nivel de interacción de usuario, etcétera, pues tienes que poder tener accesibilidad a ese dato de forma muy importante, muy rápida, muy relevante, para poder tomar las decisiones correctas. Y no se lleva simplemente a ese nivel de decisiones de negocio, usuarios, compradores, vendedores, etcétera. Simplemente nuestros propios paneles de reporting, de analítica que tenemos internos, que hemos desarrollado internamente, tienen sus propias herramientas de predictividad y de machine learning que aprenden de cómo nuestros propios empleados usan esos informes para usar los datos que son más relevantes y tomar decisiones de negocio, de forma que también mejoramos continuamente las herramientas que usamos para proporcionar ese dato, ¿no? Esa es una simple aplicación. Pero otra aplicación, por ejemplo, todos los trimestres, como buena compañía americana, pues hacemos nuestras proyecciones de datos financieros, etcétera, para calcular los ingresos, los beneficios, las ventas, etcétera. Pues todos esos modelos que hacemos, pues antes eran financieros, que lo hacían con sus Exceles y de forma, digamos, muy manual, ¿no? Pero ahora todo está nutrido por inteligencia artificial, la machine learning, donde nos calculan modelos predictivos alimentados y se van retroalimentando constantemente acerca de qué es lo que puede influenciar no solo la estacionalidad, las compras, impactos como el COVID, que nos han impactado en nuestros números porque de una forma que no podíamos haber anticipado, ¿no? Pues todos estos impactos se van retroalimentando y van prediciendo y van alimentando estos nuevos modelos que nos hacen saber muy bien, pues oye, cuánto vamos a vender dentro de 2 semanas, cuáles son los productos más demandados dentro de hoy o mañana, qué producto, pero a nivel individual de cada persona. Y otra aplicación incluso hasta para recursos humanos. Pues en Silicon Valley, por ejemplo, pero también a nivel de ingenieros de datos, data analysts, data scientists, es un rol muy difícil de encontrar, ¿no? Con lo cual, los que tienes que retenerlos muy bien. Sabes que tienes que darles las mejores condiciones importantes competitivas de mercado, ¿no? Pues incluso modelos predictivos de datos basados en las interacciones de tus empleados para poder valorar su satisfacción, si están contentos o no, cuáles las condiciones salariales, cuáles son sus condiciones. Todos esos modelos también predictivos ya se aplican para poder anticipar si un empleado va potencialmente tener que recibir una promoción, un ascenso, etcétera, para que esté contento en la compañía, ¿no? O sea, a todos los niveles hay que hacer el uso del dato, pero hay que tener muy claro para qué, cuál es el objetivo que quieres hacer y cuál es el objetivo, ¿no? El beneficio que quieres obtener. Ok, Jorge, una cosa que quería preguntarte, os pido que seáis breves porque vamos un poquito justos, pero hay otra cosa que yo como usuario también, y soy muy curioso, me llama la atención, ¿no? Y es, tú te metes en Google para buscar cualquier cosa
da igual, un ordenador o lo que sea, y luego vas a Facebook un día para hablar con tus amigos, sobre un campo de tus amigos, y te aparece una oferta de eBay sobre los ordenadores que has estado viendo a través de Google, ¿no? Entonces, imagino que eso requiere mucha integración del dato, mucho análisis del dato y diferentes acuerdos con diferentes buscadores, etcétera. Entiendo que eso es un trabajo también importante vía Data Driving, ¿no? Claro, luego al final hay el dato propio que asesoramos nosotros de los hábitos de navegación de nuestros usuarios y luego las redes de publicidad, etcétera, y se pueden mezclar los data, los MPs, los DCPs para poder usar el dato y combinarlo con los anunciantes o los sites que son solo soportes publicitarios, ¿no? Al final eso es usar distintas fuentes de datos para crecer tu propio dato. Y estrategia de venta, que lógicamente, ¿no? A través de diferentes canales, como puede ser Facebook, etcétera, y que te lleven a tu... Muchas gracias. David, en tu caso, soy una compañía que ha nacido también del mundo tecnológico, en un mercado tradicional, que como dices tú, solo conocíamos una gran parte, una parte que era la parte de publicidad casas, pero tenéis también cosas de datos, venta de datos, etcétera. ¿Puedes contarnos cuáles son las ventajas competitivas que ha tenido Idealista y que tiene Idealista por haber nacido bastante digital en un mundo aunque sea de mercado tradicional, por favor? Bueno, te voy a contar las ventajas y las desventajas, ¿vale? De acuerdo, perfecto. Entonces, empezamos con las ventajas. Las ventajas No es queréis que... indiscreto, por eso te pregunto las ventajas, pero gracias. No, sí, yo prefiero ser transparente porque creo que es de utilidad para todos. Perfecto. Nacimos como digitales en 2000 y las ventajas es que toda la información que se ha generado en el portal se ha ido acumulando y esa base de conocimiento nos es muy útil pues, para conocer el mercado y además nos ayuda a generar una cultura del dato, ¿vale? Eso es la parte buena. La parte mala es que hemos caído un poco en la trampa de la tecnología. Y la trampa de la tecnología es que pensamos, o históricamente, precisamente por haber nacido hace 20 años, cuando no existía la gobernanza del dato, la cultura del dato, no estaba, los métodos estaban ahí pero no estaban evolucionados, no había capacidad de computación, se seguía pensando que el dato era algo puramente tecnológico y nos faltaba una capa, porque en el fondo el dato no deja de ser conocimiento del contexto y es una función de negocio puramente, pero apoyada sobre pues técnicas analíticas, de computación, etc. Entonces lo que nos faltaba es esa cajita. Entonces caímos en la trampa tecnológica pensando que los equipos de ingeniería eran capaces de poner en valor el dato. Ese es un error total. Y solamente conseguíamos poner en valor el dato a través de BI. Es decir, cuando el usuario de negocio explotaba ese dato. Con la llegada de este negocio que decía de Idealista Data, empezamos a vender el dato a terceros y empezamos a ayudar a que los terceros mejoraran sus procesos, automatizaran sus procesos a través de nuestra información. Es ahí cuando nos damos cuenta de que ese dato es una competencia de negocio y necesitamos una caja entre medias, entre tecnología y los equipos comerciales o los equipos de desarrollo de producto. Es un poco la ventaja competitiva que tenemos, es que hemos entendido que la experiencia del usuario se apoya en una serie de decisiones en la que el decisor necesita información y necesita contexto. Por lo cual lo que hemos intentado es recopilar toda la información que tenemos dentro y fuera de la casa e integrarla para dar soporte a esas pequeñas decisiones en la experiencia, porque queremos que ahí es donde cambia la forma de hacer las cosas. Segundo, al tener esa información integrada, somos capaces de desarrollar negocio nuevo. Hace poquito hemos lanzado Idealista Maps, que no es más que catastro más dato histórico de Idealista, que nos permite que cualquier persona se vaya a cualquier calle de España y pueda valorar la vivienda en la que vive. O sea, empezamos a integrar toda esa información para generar más valor, realimentar el negocio actual y hacer crecer el negocio con algo que a lo mejor a día de hoy un producto que todavía no sabemos que hay, pero sabemos que tenemos que trabajar en esa integración. No sé si he respondido. Está claro. Muchas gracias. Ana Belén, en un sector tan importante hoy en día como es la formación, ¿no? Es importante porque tenemos que cambiar la cultura de formación y en estos últimos acontecimientos que ha habido con el confinamiento, que ha tenido que cambiar muy rápidamente todas las metodologías tradicionales de enseñanza, ¿qué ventajas ves utilizar el Data Driving para estos cambios culturales y para todo el tema de formación? Bueno, es cierto que toda esta crisis y pandemia están cambiando justamente el sistema laboral y dado todos estos cambios que estamos sufriendo ahora y que se van a producir, ¿no?, en los siguientes meses, en escuelas como ESIC también tenemos que evolucionar justamente en no solamente en los contenidos que se necesitan, sino también en la forma, ¿no?, de entregar estos contenidos. Nosotros apostamos fuertemente por 3 vertientes, que es la digitalización, la automatización y la humanización.
La digitalización, pues, de profesores, de alumnos y de procesos también internamente dentro de la escuela. La automatización, que va ligado justamente a implementar tecnología dentro del aula que permita incorporar estas nuevas metodologías de enseñanza. Y la humanización, que nosotros digamos que lo traducimos en un desarrollo de personas, ¿no? O sea, el contenido también de los programas tiene una vertiente muy de desarrollar esa persona, ese profesional en ese camino. Venimos apostando por este enfoque desde hace tiempo atrás, y ahora lo que ha ocurrido, digamos, con esta pandemia es que nos ha empujado, ¿no?, a tomar estos pasos de una manera mucho más rápida y acrecentada, pero lo que sí podemos decir que a día de hoy tenemos un modelo híbrido de enseñanza. ¿Y qué significa este modelo híbrido? Bueno, lo comentaba Antonio antes, ¿no?, con la idoneidad hacia el consumidor, ¿no?, o el usuario, y en este caso sería esa idoneidad hacia el alumno o hacia su proceso propio de aprendizaje, que yo lo llamo el anywhere, ¿no? O sea, tú puedes a día de hoy tener la misma experiencia que podrías tener dentro del aula de clases desde cualquier punto del mundo o de España, ¿no?, sin necesidad de estar ahí, digamos, en cuerpo, ¿no? Si vas a estar ahí, obviamente, pero gracias a la tecnología. Antes, en el backstage, estuvimos comentando, ¿no?, justamente cómo va cambiando y evolucionando ahora en estas vidas el compaginar lo familiar con lo profesional. Pues en estos retos, ¿no?, en estos cambios, por ejemplo, ahora habrá muchísimas personas que esta nueva metodología les encaje perfectamente para poder compaginar mucho más lo familiar, pero no renunciar a seguir formándose y, obviamente, a tener las ventajas del modelo presencial, ¿no?, que es ese contacto one-to-one, aunque sea de manera tecnológica y remota, con el profesor y con los compañeros. Muy interesante también, la verdad. Y pregunto, el COVID y toda esta adaptación, la falta de presencial, ¿ha creado problemas a la hora de los cursos que habían empezado presenciales, o los alumnos y los profesores han podido adaptarse rápidamente a todo online de repente, a todo? Hombre, ha supuesto un reto, eso es innegable, pero la circunstancia que se ha desenvuelto, claro, digamos que los alumnos acceden a un programa con unas expectativas de presencialidad que, dada la situación, cambia. ¿Qué es lo que te llevas de esto? Pues la alta resiliencia que tiene tanto la organización como los propios alumnos, y es el momento justamente ahí de que el alumno pueda demostrar su habilidad justo de adaptarse al entorno VUCA que tanto hablamos, ¿no?, en los entornos digitales. David, es que me han dicho que había poco tiempo y he saltado la pregunta, quería hacerte una pregunta sobre tu exposición. Entiendo que durante la crisis, y también estoy viendo y me ha gustado investigar un poco en todos los sectores que estoy hablando, hay mucha gente, el sector inmobiliario, después del levantamiento de confinamiento, está teniendo un auge tremendo, porque mucha gente que vivía en ciudades, en casas céntricas más pequeñas, está buscando irse un poco más fuera del centro de Madrid, con mayores espacios abiertos, etcétera. Pero entiendo que durante la crisis la gente confinada y con mucho tiempo habrá utilizado Idealista mucho y habréis tenido mucho auge y mucha demanda de datos y mucha información, ¿no? ¿Cómo veis? ¿Puedes contaros un poco la experiencia? Vale, pues os cuento un poco. O sea, es verdad que estos meses han sido muy raros. Cuando se cierra todo en marzo, abril, digamos, todo el mundo está en shock. En abril el portal empieza a bajar de tráfico, todo el mundo está muy preocupado. Eso más o menos en marzo, a mediados de abril. En abril empieza a haber mucho tráfico, pero claro, la gente no puede visitar. Eso es lo que llamamos nosotros porno inmobiliario, que la gente se va a internet a mirar. Y después lo que vemos es se reactiva el sector, todo el mundo está como loco, las agencias por abrir, hay muchas visitas, está todo el mundo como loco precisamente porque hay un cambio hacia dos polos. El primero es esa gente que se quiere buscar algo más grande, se quiere buscar algo más a las afueras porque le permiten compaginar el teletrabajo, incluso se van a su ciudad de origen a teletrabajar de manera definitiva. Y también vemos el polo contrario, esa gente que tiene problemas laborales y se quiere ir de un piso, pues el que tiene a uno más pequeño. Y lo más curioso es que, por ejemplo, se ve una gran demanda de inmuebles que dices tú, esto es imposible. Cuartos sin ascensor, ese tipo de inmuebles también se ha polarizado lo que es la demanda. O sea, y vemos, positivo para nosotros, que el mercado inmobiliario está bastante fuerte, el mercado de alquiler ha cogido muchísima fuerza, pero vemos cambios en la demanda importantes. Son unos perfiles que a priori pues ni siquiera nos hubiéramos imaginado.
Perfecto. Pues solo me queda cerrar la sesión, daros las gracias porque ha sido realmente un placer hablar con vosotros hace unos días, compartir con vosotros esta mesa porque ha sido muy interesante, sobre todo también por la heterogeneidad de los sectores, ¿de acuerdo? Y agradecer a Tacía y a toda la gente el que nos haya atendido y invitado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.